Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con la explicación de cómo aplicar los parámetros morfológicos de la cuenca. La forma en la que yo he optado para enseñarles cómo aplicar los parámetros va a ser a partir de un modelo de examen. Y también este modelo de examen va a servir para los que no fueron a la ayudantía, para que sepan cómo se resuelve. Ya, comenzamos. Como dato nos van a dar el perímetro de la cuenca, 77 kilómetros, y nos pide calcular la elevación promedio, rectángulo equivalente y la pendiente promedio por el criterio de Albor. Ya. Esto que está con azul son los datos que les va a dar el ingeniero. El primer paso que tenemos que hacer es hacer una sumatoria de las áreas parciales para obtener el área total de la cuenca. En este caso, haciendo la sumatoria nos sale 220 kilómetros cuadrados. Ahora, tenemos que hacer la elevación promedio entre las curvas de nivel. Y yo suelo empezar siempre de abajo hacia arriba. Entonces, 1680 más 1600 dividido entre 2, 1640. 1600 más 1500 dividido entre 2, 1550, y así sucesivamente. 1500 más 1400, 1400 más 1300 y 1300 más 1230 dividido entre 2, 1265. Una vez hallado esta columna, procedemos a hacer esta columna, que consiste prácticamente en multiplicar 1265 por 23, 29.095, y así sucesivamente. Tenemos que multiplicar esta elevación promedio por su área parcial, es decir, este de aquí con este de aquí, 1450 con 84, 1550 con 36 y 1640 con 15. Toda esa multiplicación nos va a dar estos valores, donde procederemos a hacer la sumatoria de estos valores para obtener este valor de acá. ¿Para qué vamos a utilizar este valor? Para resolver el inciso A. El inciso A es elevación promedio de la cuenca. Entonces, la fórmula es elevación promedio es igual a la sumatoria de esta columna sobre el área total de la cuenca. 314.995 metros sobre kilómetros cuadrados sobre el área total, 220 kilómetros cuadrados. Esa división nos va a dar 1431.79, pero redondeando un número entero, 1431. Y así está hecho el inciso A. Pasamos al inciso B. El inciso B es el rectángulo equivalente. Para eso, primero tenemos que hallar el índice de Gravelio o el factor K. Para eso, esta es la fórmula y reemplazamos 0.28 por P es igual al perímetro, que nos dio como dato son 77, sobre la raíz cuadrada del área total de la cuenca, 220 kilómetros cuadrados. Todo eso nos va a dar 1.45. ¿Qué quiere decir que nos dé 1.45? Si el factor K es mayor a 1, significa que nuestra cuenca será irregular, es decir, puede ser desfigurada, alargada, y si fuera igual a 1, sería una cuenca circular, perfecta. Pero generalmente siempre suele dar mayor a 1. Entonces, aquí nos salió 1.45. Una vez hallado este valor, procedemos a reemplazar en la fórmula para hallar L mayúscula y L minúscula. Y el reemplazo es prácticamente factor K, 1.45, por
la raíz cuadrada del área total de la cuenca sobre 1.12 por 1 más raíz cuadrada 1 menos 1.12 sobre el factor K, 1,45 elevado al cuadrado. Y nos sale 31.40. La L mayúscula nos sale 31.40. Si se dan cuenta, L minúscula, el reemplazo es lo mismo. Simplemente cambia en este de acá. Para L mayúscula es 1 más raíz cuadrada. Y para L minúscula es 1 menos raíz cuadrada. En eso van a tener cuidado. Entonces, el reemplazo es lo mismo, simplemente cambia el signo de acá. Aquí L minúscula es menos y L mayúscula es más. Entonces, para L minúscula nos salió 7 o 7.00. Ya. Para verificar que estos datos estén correctos, procedemos a hacer la prueba, que es la siguiente. La prueba para área. L mayúscula por L minúscula nos sale 219.8, que nos sale casi similar a lo que tenemos como área total. Entonces podemos decir que es 220 y está bien. Para el perímetro, 2 por la L minúscula más la L mayúscula nos sale 76.8, o en su defecto 77, que es el perímetro que nos dieron como dato. Ahora, una vez comprobado que está bien esos resultados, hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar esta fórmula. LI es igual a área parcial sobre la L minúscula. Y esto, para que no se confunda, es preferible que vayan a su tablita y se abran una columna para ese valor. Entonces, dijimos que LI es igual al área parcial sobre la L minúscula. Entonces, ¿en qué consiste? 23 dividido entre 7, 62 dividido entre 7, 84 dividido entre 7, 36 dividido entre 7 y 15 dividido entre 7. Esa operación nos va a dar estos valores que vamos a necesitar para proceder a hacer la gráfica. Entonces, como les dije, LI es igual a área parcial sobre L. Área para aquí, por ejemplo, vean cómo lo reemplazo. Área parcial 62 para este acá, 62 dividido entre 7 nos sale 8.86. Así tienen que ir reemplazando para cada uno. Una vez tenemos esos datos, procedemos a hacer esta gráfica. 3.28 entre 1230 y 1300, entre 1300 y 1400, 8.86, entre 1400 y 1500, 12, entre 1500 y 1600, 5.14, y 1600 y 1680, 2.14. Ahora, L mayúscula significa largo o la longitud de la cuenca, y L minúscula es la base o el ancho de la cuenca, y así. Y con este gráfico termina el inciso B del rectángulo equivalente. Ahora pasamos al inciso C, que nos pide hallar la pendiente promedio de la curva utilizando el criterio de Albor. Para eso hacemos lo siguiente: curvas de nivel, la longitud que nos dio como dato, el área parcial, tenemos que hallar el área total, y procedemos a hacer lo siguiente: la longitud promedio en kilómetros, la longitud promedio de las curvas. Yo siempre suelo iniciar de abajo hacia arriba porque se me hace más fácil, pero ustedes ya dependiendo cómo lo quieran ver. Por ejemplo, acá 8 más 36 dividido entre 2 nos sale 22 kilómetros, y ese 22 va a ir acá. 8 más 36
es igual a 44 dividido entre 2, 22 kilómetros. Y así sucesivamente, 36 más 48 dividido entre 2, 42. 48 más 31 dividido entre 2, 39.5, 31 más 22 dividido entre 2, 26.5 y 22 más 1, 23 dividido entre 2, 11.5. Una vez hallado esto, procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos que dividir. ¿Qué dividimos? El área parcial sobre la longitud promedio. Entonces, 23 dividido entre 11.5 nos sale 2. Y es el resultado que ese resultado nos va a dar el factor W o WI en kilómetros. Esto así, 23 dividido entre 11.5 nos sale 2. Y así sucesivamente van dividiendo para cada uno. 62 dividido entre 26.5, este valor. Este con este valor. Este con este valor. Y este con este valor. Una vez obtenemos este valor, pasamos a hacer lo siguiente. La área parciales, pero en kilómetros. Esto consiste en lo siguiente: 1680 menos 1600 dividido entre 1000. ¿Para qué? Para convertirlo en kilómetros. Entonces esa operación nos sale 0.08. Y así van a seguir haciendo para las siguientes curvas de nivel. 1600 menos 1500, 100 metros. Dividido entre 1000, 0.1. Y así sucesivamente. 1300 menos 1230 sale 70. Dividido entre 1000, 0.07. Ahora, una vez hallado esas elevaciones, diferencias entre las elevaciones en kilómetros, procedemos a hallar el valor, el factor SI, que consiste prácticamente en lo siguiente. La diferencia en kilómetros de las curvas de nivel, por ejemplo acá 0.08, tenemos que dividir entre el factor WI o factor W, 0.682. Entonces SI es igual a 0.08 dividido entre 0.682 nos sale 0.117. Y así van dividiendo para cada uno. Este con este, este con este, este con este y este con este. Y así obtenemos este valor. Ahora, para reemplazar en la fórmula tenemos que hacer lo siguiente. La fórmula para hallar por el criterio de Arbor es la siguiente. Esta: SI1 por su área parcial, SI2 por su área parcial, SI3 por su área parcial, más SIN por su área parcial n, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer esto. 0.35 por 23 más 0.043 por 62 más 0.047 por 84 más 0.117 por 36 más 0.117 por 15. Todo eso tenemos que meterlo a la fórmula. Así. Y quedaría así. Ahora, eso va como numerador. Y en el denominador va el área total de la cuenca, que es 220. Toda esa operación nos sale 0.061 por 0.061. Ahora, lo multiplicamos por 100 para que nos salga en porcentaje. Entonces, 0.061 por 100, 6.1%. Y así termina el modelo de examen. Ahora, aprovechando el modelo de examen, vamos a proceder a aplicar los demás parámetros morfológicos.
El primero que vamos a ver es el siguiente, el factor de forma. ¿Qué nos dice la fórmula? Factor de forma es igual al ancho sobre la longitud. ¿A qué referimos ancho? A la base de la cuenca. Y la longitud, el largo de la cuenca. ¿Dónde hemos visto ancho y largo de la cuenca? En el rectángulo equivalente. Para eso vamos a la gráfica que hicimos. Acá. L mayúscula dijimos que era el largo o la longitud de la cuenca. Y la L minúscula era el ancho. Entonces, esos valores podemos reemplazarlos acá. Ancho o L minúscula 7. Longitud o largo o L mayúscula 31.40. Esa división nos va a dar 0.223. ¿Qué quiere decir esto? Si el factor de forma es menor a 1, es una cuenca alargada, es decir, puede ser larga la cuenca. Y si fuera mayor a 1, la cuenca sería ancha, simplemente así la ancha. Ya, entonces, y con eso es el factor de forma. Ahora, el criterio, la pendiente de la cuenca a través del criterio del rectángulo equivalente. El anterior semestre el ingeniero metió este modelo de examen, el que resolvimos, pero acá no lo hizo por el criterio de árbol, sino por el criterio del rectángulo equivalente. Entonces, ténganlo en cuenta ese parámetro morfológico, que es más corto que el criterio de árbol y es mucho más fácil. Entonces, ¿dónde está criterio del rectángulo equivalente? Ya. Que consiste su fórmula. Pendiente de la cuenca es igual a H, que es el desnivel total de la cuenca, sobre la L mayúscula. Entonces, para hallar H consiste en el desnivel total, la cota mayor menos la cota menor dividido entre 1000 para que nos salga en kilómetros. En este caso, nuestra cota mayor sabemos que es 1680 y nuestra cota menor, curva de nivel menor, 1230. Entonces, esos dos valores procedemos a hacer la diferencia. 1680 menos 1230 dividido entre 1000 nos sale 0.45 kilómetros. Ahora, ese valor lo reemplazamos y lo dividimos sobre la L mayúscula 31.40. Eso nos sale 0.014 y lo tenemos que multiplicar por 100 para que nos salga en porcentaje. En este caso salió 1.4%. Y en eso consiste hallar la pendiente de la cuenca a través del criterio del rectángulo equivalente. Así que ténganlo en cuenta si es que el ingeniero, en vez de por criterio de árbol, se le ocurre meter por el criterio del rectángulo equivalente. Ahora, pasamos al siguiente parámetro: índice de pendiente. Para eso simplemente es lo siguiente. Primero, aquí tenemos las curvas de nivel, que ya tenemos como dato, las áreas parciales como dato igual, y procedemos a hacer esto acá ya les dije que era la diferencia entre las curvas de nivel en kilómetros. ¿En qué era entonces? 1680 menos 1600 sale 80, dividido entre 1000 para que se convierta en kilómetros, 0.08, y así sucesivamente. 1600 menos 1500 sale 100, dividido entre 1000, 0.1, este con este igual 0.1, y 1300 menos 1230 sale 70, dividido entre 1000, 0.07. Ya. Una vez obtenemos esto, hacemos lo siguiente: hallamos el factor B.
¿En qué consiste? Área parcial sobre el área total de la cuenca. En este caso es así. Para este acá, área parcial 23 dividido entre 220 nos sale 0.10454. ¿Por qué opté por 5 decimales? Generalmente se suele trabajar con 4 o 5 para que todo esto, cuando terminemos de resolver esta columna, al hacer la sumatoria nos salga 1, nos tiene que salir 1. Entonces, por eso es que yo, digamos, aquí estaba tomándolo con 4, pero no me salía 1, así que opté por 5 y ya me salió 1. Entonces, para hallar B, simplemente área parcial sobre el área total de la cuenca, 220. 62 dividido entre 220 nos sale este valor. Y así sucesivamente, este con el área total, este con el área total, y 15 con el área total nos sale este resultado. Toda esa columna nos tiene que salir 1. Ahora, acá para esta columna tengan cuidado porque consiste en lo siguiente. Este valor B tienen que multiplicar por la diferencia de las curvas de nivel en kilómetros. ¿Por qué les puse aquí xx elevado a un medio? Es que primero tienen que multiplicar este valor con este valor, les va a dar un resultado. A ese resultado ustedes tienen que elevarlo a un medio. Por eso es que le puse esta 2x, ¿ya? Porque el resultado de este por este va a dar un resultado, y a ese resultado recién le elevan a un medio para que les dé este resultado. Así véanlo cuando vean el video, y de todas formas les voy a dejar las hojas resueltas en la fotocopiadora, ya. Y véanlo y familiarícense en utilizar la fórmula y manejen bien su calculadora, ¿ya? Entonces no se olviden, primero se multiplica el B por la diferencia en kilómetros, y a ese resultado lo elevan a un medio y recién obtienen este resultado, y van haciendo para cada uno, este con este, su resultado recién lo elevan a un medio, y así sucesivamente para este con este, este con este y este con este, ya. Una vez hecho eso, tenemos que hacer la sumatoria total de esa columna. Esa sumatoria nos salió 0.650597. ¿Para qué? Para reemplazarlo en la fórmula. Entonces, índice dependiente es igual a la sumatoria de esta columna sobre L mayúscula elevado a un medio. L mayúscula, como sabemos, nos salió 31.40 elevado a un medio. Entonces procedemos a hacer la división, la sumatoria de esta columna sobre L mayúscula elevado a un medio. Eso nos sale este resultado, 0.1161. Para el índice dependiente no es necesario convertirlo en porcentaje, así que lo dejamos ahí. Y ahora pasamos al siguiente parámetro morfológico, la curva isométrica. La curva isométrica consiste en lo siguiente: las altitudes de las curvas de nivel con sus áreas parciales. Hallamos el área total y procedemos a hacer las áreas acumuladas o áreas parciales acumuladas. ¿En qué consiste? 23 más 62, 85. 85 más 84, 169. 169 más 36, 205, y 205 más 15, 220. Si se dan cuenta, esto es lo que veían en estadística como la acumulada. Ahora, área sobre las altitudes. Esto igual ya lo vieron en estadística. Pues simplemente partimos desde el mayor o desde la área total y procedemos a restar. 220
menos 23 nos sale 197. 197 menos 62 nos sale 135. 135 menos 84 nos sale 51. 51 menos 36 nos sale 15. Y 15 menos 15 nos sale 0. Ya. Ahora, esto tenemos que ahora hacer las áreas sobre las altitudes, pero en porcentaje. ¿Cómo se hace eso? Simplemente agarran este valor 220 dividido entre el área total. 220 sale 1. 1 por 100, 100%. Ahora para acá, fíjense aquí, 197 dividido entre el área total 220 por 100, 89.54%. Y así sucesivamente. Este dividido entre el área total 220 por 100, 51 sobre 220 por 100. Y así sucesivamente hasta obtener todo esto. ¿Para qué? Para poder empezar a graficar. La curva isométrica se grafica de la siguiente manera. Para el lado Y van a ir las altitudes. Y para el lado X, el área sobre las altitudes en kilómetros. Y ahora procedemos a graficar. Lado Y, altitudes. Lado X, las áreas sobre las altitudes en porcentaje. Y vamos graficando. Para 1230 nos salió 220, ¿no? 1230, 220, es decir, el 100%. El 100%. Perdón. Para la curva isométrica es altitudes sobre la área sobre las altitudes en kilómetros, no esto de acá. Y procedemos a graficar. 1230, 220. 1300 nos sale 197, ¿no? Entonces 1300, aquí ponemos 197. Y así sucesivamente van marcando los puntos y van uniendo. ¿Para qué nos sirve la curva isométrica? Para determinar la elevación promedio de la cuenca. Si se dan cuenta, tenemos que hacer acá el 100%. Hacemos esto de acá para marcar. Partimos del 50% que choque acá. Donde choca y donde se une al lado X, tiene que salir la elevación promedio. En este caso, si se dan cuenta, nos salió, podemos decir que nos salió como la altitud promedio, al hallarlo en la fórmula, que nos salió 1431. Podemos decir que nos salió eso. Entonces, pero es una manera inexacta de hallar la elevación promedio, ya, pero que se puede utilizar, se puede utilizar. Y ahora pasamos al último, que es la curva de frecuencia de altitudes. ¿En qué consiste esto? En las altitudes o las curvas a nivel, que ya hemos visto, sus áreas parciales, hallamos el área total y procedemos a hallar áreas parciales en porcentaje. ¿Cómo se halla eso? Acá, 62 dividido entre 220 por 100. Eso nos va a salir 28.18. Acá es 220. Yo no sé por qué le puse 200. Es 220. Va igual de todas formas, lo hacen la prueba y se van a dar cuenta que aquí es 62 sobre 220 por 100, sale 28.18. Y así van dividiendo para cada área parcial. 23 dividido entre 220 por 100, 10.45. Para este de acá igual. Para este de acá igual. 15 dividido entre 220 por 100, 6.82.
todo esto de acá les tiene que salir 100%. No suele salir a veces, pero con que salga 99.98, 99.99 ya pueden considerarlo 100%. Pero eso también depende de los decimales que utilicemos. Por ejemplo, acá, si cuando hagan la prueba me salió 99.99, de todas formas ya es como el 100%. Entonces, para graficar la curva de frecuencia de altitudes utilizamos esta columna más las altitudes en el lado Y y las áreas parciales en porcentaje en el lado X, y la gráfica más o menos nos tiene que quedar así: lado Y, elevación; lado X, las áreas parciales sobre las altitudes. Vamos viendo, si se dan cuenta, para 1300 sale 10.45, 1300 10.45, por acá más o menos queda. Y eso van graficando, van haciendo estas barritas y así sucesivamente. Para 1400 nos sale 28.18. va ahí calculando y ya. Y así van graficando hasta que les quede así más o menos. Y con eso concluimos los parámetros morfológicos que se puede aplicar para ese modelo de examen. Ahora, hay otros parámetros morfológicos que también hay que aplicarlos, pero para eso se necesita de otras herramientas como el ARGIS, porque se necesita medir las corrientes que forman la cuenca. Entonces, para esto yo utilicé otra cuenca donde ya tengo las distancias de los ríos medidos, y para eso estos parámetros suelen llamarse perfil longitudinal del río principal. Igual son parámetros morfológicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las cotas o curvas de nivel ordenadas así, y las distancias horizontales, que se representa con la abreviatura LI. Ahora, ¿qué procede acá? Primero hallamos la distancia horizontal acumulada o la LI acumulada, y esto es lo mismo: 0.3 más 0.5, 0.8, 0.8 más 0.8, 1.6, 1.6 más 1.6, 3.2, 3.2 más 3.1, 6.3, y 6.3 más 5.5, 11.8. Este valor ténganlo en cuenta porque lo vamos a utilizar más adelante. Ya. Ahora, para hallar la pendiente del tramo o el factor SI, procedemos a hacer lo siguiente. Esto acá es la diferencia entre las curvas de nivel. Como ya hemos visto antes, es lo que se hace lo siguiente: se resta 1300 menos 1200, va a salir 100, y lo dividimos entre 1000 para que salga en kilómetros, 0.1 kilómetros. Y así van haciendo en este caso, para esta cuenca, todo va a salir 0.1 porque las restas entre ambos va a salir 100, y ese 100 lo dividimos entre 1000 y sale 0.1. Eso 0.1 tenemos que dividir con la distancia horizontal. En este caso, 1300 menos 1200 dividido entre 1000, 0.1 dividido entre 0.3, y nos sale 0.333. Y así van haciendo para todas. Esto acá nos sale 0.1 dividido entre 0.5, nos sale 2. Esto acá 0.1 dividido entre esto sale 0.125. Ya. Y así hallamos la pendiente del tramo o el factor SI. Ahora, tenemos que hallar esta columna. ¿En qué consiste? La distancia horizontal dividido entre la pendiente del tramo elevado al 0.5. Ya, y veamos acá
que es lo siguiente: distancia horizontal 0,5. Estamos utilizando ejemplo esta fila. Distancia horizontal 0,5 sobre la pendiente del tramo SI 0.2 o 200 elevado a 0.5 nos sale 1.118. y aquí está. Y así van haciendo para cada uno. Este de acá con este de acá elevado al 0.5 sale este de acá, o este de acá elevado dividido entre este de acá elevado al 0.5 sale esto de acá. Y todo eso tenemos, una vez completado esa columna, tenemos que hacer la sumatoria total, que nos sale 68.35. ¿Para qué hacemos esto? Para empezar a reemplazar en las siguientes fórmulas o en los siguientes parámetros. Ahora, ¿qué podemos hallar acá? Pendiente promedio del río. Por el criterio simple, veamos así. Por el criterio simple, la pendiente promedio del río es lo siguiente: desnivel total en kilómetros sobre la LI o la distancia horizontal acumulada en kilómetros, donde hemos visto el 11.8 en la tabla, en la distancia acumulada, es decir, la distancia horizontal LI acumulada 11.8 en kilómetros. Y procedemos a reemplazar. Desnivel total, ya sabemos cómo se usa: la cota mayor menos la cota menor dividido entre 1000. Por este caso, nuestra cota mayor es 1300 y nuestra cota menor es 700. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos 1300 menos 700 dividido entre 1000 sobre la LI acumulada 11.8. Eso nos va a dar este valor, 0.0508. Lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje y nos sale 5.08%. Y eso es el criterio simple, es la pendiente promedio del río por el criterio simple. Ahora pasamos a hacer la pendiente promedio del río por el criterio de Taylor, que consiste simplemente en lo siguiente: la distancia horizontal acumulada o LI acumulada 11.8 sobre la sumatoria de distancia horizontal acumulada sobre la pendiente del tramo, esta columna de acá, 68.35, y reemplazamos simplemente LI acumulada 11.8, la sumatoria de esa columna 68.35, lo elevamos al cuadrado y nos sale 0.0298. Eso lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje y nos queda 2.98%. Ahora, los últimos dos parámetros morfológicos que tienen que aplicar en su proyecto y en su tarea son los siguientes: densidad de la corriente y densidad de drenaje. Densidad de corriente es número de corriente sobre área total de la cuenca. Para eso tenemos que contar cuántas corrientes hay en nuestra cuenca, y simplemente tienen que contar las corrientes perennes y las intermitentes. Para recordar un poco, sabemos que vamos a utilizar de ejemplo estas corrientes. Las corrientes perennes son las que siempre llevan agua en su cauce, siempre van a llevar agua. Y las corrientes intermitentes son las que llevan agua en su cauce siempre y cuando no estén por debajo del nivel freático. Y las corrientes efímeras simplemente son las que llevan agua solo cuando llueve. Esos son los tres tipos de corrientes que tienen que saber, porque esa pregunta entra como en su examen teórico. Entonces, ¿qué se hace en la densidad de corriente? Simplemente se cuentan los números de corrientes perennes e intermitentes y se divide con el área total de la cuenca.
Entonces aquí contamos 1, 2, 3 y 4. Ese número lo llevamos acá. Y área total de la cuenca, utilicé 220 porque es el área total que hemos visto al inicio, que no tiene, obviamente no es el área total de esto, ¿ya? Pero haciendo una idea, se hace eso. Se cuentan las corrientes intermitentes y perennes y se dividen con el área total de la cuenca. Ese resultado nos salió este de acá. Y ahora por último hacemos la densidad de drenaje. Para esto sí tenemos que utilizar el RG. Para allá la longitud de los tributarios o la longitud de corriente tenemos que medir cuánto mide la longitud de esto y así. Y todas esas longitudes, después de haber medido, tenemos que reemplazarlo acá y dividir por el área total de la cuenca. Y con esto, chicos, hemos terminado todos los parámetros morfológicos que tienen que realizar para su tarea, para su proyecto, y que también tienen que saber por si es que al ingeniero se le ocurre cambiar de preguntas en su modelo de examen. Generalmente el modelo de examen, como les mostré, siempre suele venir con estas preguntas. Esto lo vemos. Generalmente siempre suele venir con estas preguntas, pero a veces suele cambiar esta parte de acá. Como les decía, en vez de por criterio de Albor, utilizan el rectángulo equivalente o el otro, creo que son dos, otro más hay, pero generalmente siempre suele venir esto. Y con esto, chicos, nos hemos terminado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.